Abrimos nuestras Biblias. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Me dice amén cuando lo tenga. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por un día más de estar en tu casa, dispuestos a aprender, dispuestos a tomar este consejo, Señor, de parte de ti, Señor. Que tu palabra sea como una semilla, Señor, que pueda dar fruto en el momento necesario, Señor. Gracias te damos por lo que estás haciendo en esta congregación, en la vida de cada uno de los que estamos aquí. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Cada uno de nosotros, todos tenemos debilidades, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Hay alguien aquí que no tenga debilidades? Levante su mano. Todos tenemos debilidades. Y muchas veces esas molestias o en nuestras debilidades, ¿verdad?, hacen que nuestro caminar con Cristo sea mucho más difícil. Si no tuviéramos debilidades, pues estuviéramos caminando en la vida cristiana y no tuviéramos ningún problema. Pero son esas pequeñas cositas, ¿verdad?, que son como unas piedras en el zapato. ¿Alguno de ustedes se le ha metido una piedrita en el zapato alguna vez? Qué incómodo, ¿verdad?, es estar caminando. Y las debilidades vienen a ser como esa piedrita en el zapato muchas veces. Y todos nosotros tenemos debilidades. Amén. Muchas veces en el caminar cristiano estas debilidades hacen que nos sintamos que vamos frustrados, nos incitan a tirar la toalla, muchas veces a desmayar. Pero muchas veces estas debilidades nos recuerdan que somos imperfectos. Amén. Que no somos autosuficientes. ¿Pueden ser las debilidades malas en nuestra vida? ¿Son tan malas en realidad? Algún día se van a ir estas debilidades. Eso que está lidiando usted, esa tentación, eso que usted es débil, algún día va a desaparecer. ¿Tiene Dios un propósito con esa debilidad? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Algún día se van a ir? ¿Tiene acaso Dios un propósito? Fíjese, hay una frase que dice que Dios no está interesado en nuestra fortaleza, sino en nuestra debilidad. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder de Dios sea manifestada. Muchas veces cuando el hombre se siente fuerte, ¿verdad?, existe una línea muy delgada que puede transformarse en orgullo. Y Proverbios es bien claro cuando dice: antes de la caída, dice, viene la exaltación del corazón. Cuando nos sentimos que nos llevamos al mundo, que nada nos pasa. Y no nos engañemos que muchas veces Dios incluso permite y da paso para que la persona se enaltezca muchas veces. Oh, que mi fuerza, que mi trabajo, que mira todo lo que tengo ahora. Y de la noche a la mañana las cosas pueden cambiar. Yo les he contado cómo había una persona que en una demanda logró reunir, creo que le dieron al final de todo, fueron como $350,000. Y de repente, por no tener la madurez, ¿verdad?, o la sabiduría, mejor dicho, esta persona se comenzó a comprar de todo, empezó a cambiarle los rines del carro, agarraba asientos de $3,000 para su coche, ¿verdad?, y le empezó a modificar partes y empezó, aunque usted no lo crea, $350,000 se le fueron en un año. En un año.
Ahora pues la persona pues empezó a vender otra vez las partes, ¿verdad? Y está, ¿cómo se llama? Pues ahí queriendo levantar un negocio con pocos recursos que le quedaron por no ser sabio. Pero en el momento en que el dinero le dio la fortaleza, ¿verdad? Pero eso es algo que sube y baja. Yo he visto con la situación familiar que estamos ahorita, ¿verdad? Ustedes conocen a mi mamá y ustedes la veían fuerte totalmente. Y nunca pensé en la vida que iba a pasar algo como lo que le pasó. Sin embargo, nos damos cuenta qué tan frágiles somos. Una pequeña vena en la cabeza que pueda explotar nos cambia todos los planes. Yo sé que mi mamá tenía planes de cumpleaños, de Thanksgiving, de Navidad, pero inmediatamente las cosas cambian. Y es ahí donde tenemos que siempre encomendar nuestra vida, siempre, y tratar de vivir en el propósito de Dios, porque no sabemos el día de mañana. Amén. Fíjese, 2 Corintios 4, versos 7 al 9 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Verso 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esa es una palabra que usted tendría que subrayar en su Biblia, ¿verdad? La Biblia lo dice, vamos a estar atribulados. Sí, ¿quién no está atribulado? Claro, los problemas, las deudas muchas veces o cualquier situación nos atribula, pero fíjese, pero no está angustiado. Es una gran diferencia. Si usted se pone a buscar la diferencia entre tribulación y angustia, usted va a ver una diferencia sustancial. Porque la angustia es algo que ninguno de nosotros queremos estar. Amén. ¿Podemos estar en apuro? Sí, pero no desesperado. ¿Usted ha conocido a alguna persona desesperada alguna vez? ¿Cuántos se desesperan cuando no comen a la hora que tienen que comer? Sí, amén, dicen por ahí. Pero se desesperan así que hay que darles una hamburguesa rápido, ¿sí? Yo he conocido personas que en realidad les afecta, ¿verdad? Y una persona que se desespera cambia su carácter, cambia todo. Y hace tiempo hice una predicación hablando acerca de la desesperación, cuando tomamos decisiones en modo de desesperación. Y eso es lo que muchas veces el enemigo quiere, que usted tome decisiones de forma desesperada que lo van llevando prácticamente al camino contrario de lo que Dios quiere. Dice, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, sí, pero no estamos solos, no estamos desamparados. Y podemos estar derribados, pero no destruidos. Amén. El versículo que leímos al principio nos dice y vemos cómo Dios escoge a lo débil del mundo, dice, para avergonzar a lo sabio. Pablo escribe en una de sus cartas donde habla acerca de su debilidad, que dice que su debilidad lo hace más fuerte. ¿Usted ha pensado alguna vez? Cada quien sabe su debilidad. ¿Y usted ha pensado si eso en realidad le trae gloria a Dios? ¿Podría traer gloria al nombre de Dios esa debilidad? Estamos luchando contra nuestras debilidades. Si es así, bienvenidos a la vida cristiana. Amén. Al caminar con Dios. Si usted tiene debilidades, si usted está luchando cada día y usted está siempre tratando de seguir adelante, yo creo que el día de hoy vamos a entender cómo la debilidad puede ayudarnos. Amén. Y aquí vamos con el punto número 1. Fíjese, 2 Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza, fíjese bien, de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Nosotros, los seres humanos,
tendemos siempre a llenarnos de orgullo. Amén. Cuando todo el mundo nos alaba, cuando nos aplauden. Qué bonito toca la música, hermano. Qué bonita predicación el día de hoy, hermano Eliseo. Qué bonita alabanza, hermana Flor. Siempre que la gente trata de alabar a la persona, el orgullo viene, amén, y se infla, así como cuando infla usted un globo, ¿verdad? Y entre más siguen las personas, ¿verdad? Qué buena persona es usted, qué bien hace esto. Y siempre tenemos ese defecto que empezamos a llenarnos de orgullo. Amén, cuando la gente nos aplaude, nos llena de felicitaciones, nuestro ego comienza a crecer. Muchas veces con mi esposa, ella me dice, pero no le das ánimo, me dice a Matías, mira cómo qué bonito hizo en la música. Y muchas veces a propósito yo voy, te falta esto, tienes que seguir en esto. No, pero mira cómo lo estoy haciendo. Y yo solito me decía esto y no me has enseñado tú y no sé qué. Te falta mucho, le digo, siempre. Y de repente cuando lo veo que se está exaltando su corazoncito, así que mira lo que lo saqué, vengo yo, me siento y me pongo a hacer de todo para que no sabe él ni qué estoy haciendo. Y la idea es, le digo a mi esposa, es siempre mantenerlo humilde. Que no crea él que está haciendo maravillas y que no, lo animo, claro. Pero estoy tratando siempre de que su orgullo se mantenga, ¿verdad? Bajo, que no enaltezca. Lo mismo me pasa cuando estoy trabajando como director musical en la iglesia americana. Mi trabajo es cuando viene una persona nueva también, a veces son jóvenes, ¿verdad? Y tratar de mantener siempre esa humildad, ¿verdad? Que la persona no se sienta, porque ya lo hemos visto, siempre sucede y es normal, ¿verdad? Que pase eso, que nos llenemos nosotros de orgullo y que nos sintamos cada vez más lejos del piso, ¿verdad? Cuando nuestro corazón se empieza a llenar de orgullo, fíjese, comenzamos a tratar a las personas diferentes. Porque, yo soy tal persona, ¿verdad? Y me siento orgulloso de esto y comenzamos a dar un trato muy diferente a las personas, ¿verdad? La Biblia dice que Dios mira al altivo de lejos. Así que nuestras debilidades son útiles para mantenernos sencillos, para reconocer que somos polvo y que sin Dios no somos nadie, para mantenernos humildes y para mantenernos cerca de Dios. Entonces el punto número 1 es, las debilidades mantienen ¿qué? Nuestra humildad. Usted puede saber mucho, pero hay un área donde usted no maneja. ¿Sí o no? Siempre usted necesita de alguien. ¿Sí o no? Usted puede cocinar muy bien, pero de repente hay un área que le falta. Mi hermano, ¿qué es lo mejor que usted hace? ¿El qué? El trabajo. ¿Qué es lo que hace? Carpintería. Mi hermano puede ser muy bueno en carpintería y en todo, pero una de sus debilidades, ¿qué sería? La comida, dice. Pero en lo laboral, tecnología, computación, tal vez ¿qué sería algo que le cuesta? Tecnología, pero está en la carpintería, ¿me entiende? Hay cosas, ¿verdad?, que somos buenos, pero usted puede ver, usted ha visto un rompecabezas, ¿verdad? Una pieza no puede caber, ¿verdad?, en ninguno. Usted tiene que buscarle la forma. Pero tarde o temprano usted se va a dar cuenta que esa pieza tiene un propósito y encaja directamente con otra pieza. Y por eso Dios nos hizo de esa manera. Nos da virtudes a unos, nos da defectos a otros, ¿verdad? Pero todo para balancear y que siempre estemos necesitando de alguien. ¿Me entiende? No fuimos creados para hacer vida de una manera solitaria. Entonces, las debilidades que nos hacen nos mantienen humildes. Y eso es importante. Gracias a esas debilidades nos mantiene Dios humilde muchas veces. Punto número 2, Juan 15:5. Y este versículo lo hemos leído anteriormente y dice, yo soy la vid,
vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y fíjese qué interesante que Jesús lo dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Queremos aventurarnos a probar a ver si es cierto ese versículo. Queremos probar a ver si en realidad, bueno, a ver si es cierto que nada puedo hacer. Muchas veces cuando ya estamos llenos de orgullo, como les digo, creemos y planeamos, pero de repente somos tan frágiles que algo puede pasar en nuestra vida. Yo recuerdo una de las situaciones muy difíciles en la vida de mi hermana. Fue cuando su esposo, mi cuñado, Manuel Eliseo, dice él, pues un día normal de trabajo. Él trabajaba para una compañía grande poniendo en los edificios lo que son las canaletas, ¿verdad? Ellos tienen una máquina donde hacen las formas y todo, ¿verdad? Sin embargo, en una ocasión, en un edificio que estaba en construcción, a él le toca subir esas canaletas, ¿verdad? Y él las va cargando. Cuando él no se da cuenta y pues la punta de eso que iba cargando toca con un cable de electricidad. Supuestamente habían cortado la electricidad, pero no sé cuántos voltios fueron, pero fue suficiente para aventarlo, creo que desde el segundo o el cuarto piso, que él cayera con su rostro, su cuerpo en llamas. Inmediatamente lo fueron a recoger en un helicóptero y lo llevaron de emergencia. Estuvo en coma. Cuando él regresó de coma, pues estaba vendado y las cirugías que habían hecho sobre su rostro y todo eso. Y él lo que se levanta, lo primero que él se empieza a quitar y se empieza a desesperar y dice, mis hijos, y comienza a gritar y comienza a preguntar por sus hijos. Era la fuerza que inconscientemente lo tenía. Sin embargo, yo recuerdo lo difícil que fue para mi hermana, ¿verdad? La angustia, saber si la persona iba a vivir o no, qué iba a hacer con sus niños. Y eso le estoy hablando cómo la vida nos cambia, cómo me puede cambiar a mí de la noche a la mañana. Yo me recuerdo con lo que acaba de pasar de mi mamá. Era un sábado normal, cuando de repente cae la llamada a mi esposa y me dice, y no sabían ni cómo explicar. Y cómo nos cambió durante estos meses lo que es en nuestros trabajos, en nuestra vida, ¿verdad? Dios ha sido bueno. Pero usted muchas veces no está preparado para las adversidades. No sabemos lo que puede pasar mañana, pero como les repito, Dios sí conoce. Y por eso es importante, hermano y hermana. La palabra que usted escucha hoy, tal vez no usted dice, pues qué bonito, ¿verdad? Pero usted no sabe si esta palabra tarde o temprano usted la va a necesitar como un vaso de agua en el desierto. Yo le voy a ser sincero, los tiempos de oración que hemos tenido y los momentos de comunión con Dios me han ayudado a mantener la fe en esta situación. Me han ayudado a no tirar la toalla y a seguir confiando. Y me han ayudado a poder ver la mano de Dios. Porque no es fácil. No es fácil. Pero esa fe tiene que ser fortalecida. No es porque usted venga a llenar una banca o porque usted esté sentado acá, sino es lo que Dios puede hacer a través de su palabra. Lo que Dios puede hacer a través del Espíritu Santo sobre su vida. Muchas veces creemos de que, bueno, nuestros hijos de la noche a la mañana esperamos que sean buenos, pero ¿qué pasa si no los exponemos, si no los metemos en el ambiente de la presencia de Dios, si no los traemos a la iglesia? ¿Qué pasa? Estamos prácticamente entregando y exponiéndolos a que el mundo haga con ellos, que ponga sus ideas. Si usted no hace algo por ellos, el mundo lo va a hacer y ya lo está haciendo. ¿Y de qué manera? Somos responsables tanto de nuestra vida también. Como dijo mi esposa, fuimos creados para adorar a Dios. No hay nada mejor que eso.
Si usted siente que es aburrido venir a la iglesia, si usted no siente ninguna motivación, no le voy a decir que está mal, sino que usted necesita reconocer quién es Dios en su vida. Porque solo aquel que reconoce de dónde Dios lo ha sacado puede alabarlo y adorarlo de corazón. Yo le sirvo a Dios porque yo sé de dónde me ha sacado. Yo sé como decía el versículo, de lo más vil y menospreciado. El pastor no es perfecto, es un hombre común y corriente, pero la gracia de Dios es suficiente para aquel que quiera mantenerse. Amén. Entonces las debilidades nos mantienen nuestra humildad. Número 2, la debilidad nos enseña ¿a qué? A depender de Dios. La debilidad nos enseña a depender de Dios. ¿Cuántos nos hemos sentido impotentes muchas veces? A pesar de su dinero, a pesar de su conocimiento, de su fuerza, y no podemos remediar la situación. El año pasado, cuando nos enfermamos con mi esposa, después de 2 años de prácticamente estar con inmunidad, cuando nos enfermamos con COVID, fue una de las peores situaciones. Sin embargo, porque fuimos afectados, bueno, al menos en lo personal, no podía respirar, y a pesar del dinero que tenía en el banco, a pesar de que tenía una casa, un vehículo, pero nada podía cambiar y remediar esa situación. Tenía que esperar en el Señor, y muchas veces orando, y muchas veces mi esposa, yo ya he contado ese testimonio muchas veces, pero el punto es que no importaba en ese momento que me dijeran los biles ni la renta, no me interesaba absolutamente nada. En ese momento lo único que quería era poder respirar, y no podía hacer nada sino esperar que el tiempo de Dios fuera, ¿verdad?, lo que Él permitiera que fuera. Sin embargo, esa impotencia, ¿verdad?, nos hace en realidad depender de Dios completamente. Fíjese, todo se escapa de nuestro control, y cuando comenzamos a descubrir que necesitamos ayuda, pero de alguien más poderoso. Hay situaciones, como lo dije creo que fue el domingo pasado, hay situaciones que Dios permite en nuestra vida que sean tan malas con un solo propósito: que la gloria sea solamente de Él. Hay situaciones que Dios permite que nadie te va a ayudar, nadie, porque Dios está formando algo en uno. Yo me recuerdo varios meses cuando, yo no sé si usted conversa con nuestro hermano Rubén, y yo me recuerdo que le hablaba del trabajo y cómo Dios lo ha bendecido, y le digo qué alegría que Dios esté prosperando. Y posiblemente él podría estar tal vez buscando otro trabajo y ganando el día de hoy, ¿verdad? Sin embargo, yo siempre lo he animado y le he dicho, trata de honrar a Dios, vea con tus bienes siempre, personal, trata de siempre darle el tiempo a Dios, porque Él es el que te da la fuerza. Y me contaba él una vez cómo fueron sus comienzos, que nadie le abría las puertas y nadie creía tal vez en lo que él quería hacer. Y en ese tiempo, cuando lo vi esa vez, así como lo ve todo fortachón y todo serio, ¿verdad? Esas palabras que él me estaba diciendo, sus ojos se le llenaron de lágrimas. Y yo me pude dar cuenta en ese momento, y dije yo, Rubén puede entender entonces cuál es la gracia de Dios sobre la vida de él. Porque cuando nadie abrió las puertas, nadie creyó, Dios continuó, y yo sé que Dios lo ha bendecido y lo va a seguir bendiciendo para que él pueda entender a otras personas que tal vez puedan necesitar ayuda en el trabajo o una palabra de ánimo, y él pueda ser el proveedor para otras familias. Pero esas situaciones, esos procesos que nos hacen llorar muchas veces, que nos sacan lágrimas, es donde Dios puede trabajar en nuestra vida. Romanos 8:26, fíjese, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, fíjese bien, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ha llegado usted al punto de orar cuando las palabras no salen? Cuando solo son unas lágrimas y son nada más. Estamos como suspirando y orando nada más y no podemos ni articular palabras muchas veces. ¿Sabe qué es lo hermoso? Que Dios, y quiero que le quede bien claro, Dios siempre va a entender nuestras oraciones, aun cuando usted no pueda expresarlas, aun cuando no pueda articular las palabras. Y es porque la gracia del Espíritu Santo, dice la palabra ahí, que es el que intercede por nosotros. Usted no sabe cómo pedir, pero el Espíritu Santo sí sabe. Dice, ¿y qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Son esos momentos que no sabemos expresar y que nos sentimos tan solos que muchas veces el Espíritu Santo intercede para que podamos tener esa respuesta. Momentos en nuestra vida que nos llenan de confusión, que son tan difíciles que no sabemos cómo orar. Pero aún en los momentos difíciles, Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. En la prueba, en la tentación, en la debilidad, cuando nos sentimos solos, tenemos a Dios que nos ayuda. Amén. Cuando nuestros corazones están arrepentidos. Fíjese, hay debilidades que nos van a conducir a un estado de completo quebrantamiento. ¿Cuántos alguna vez han estado en una situación que se han sentido quebrantados? Yo he estado ahí muchas veces. Cuando han habido momentos que otros pueden decir es que son tus sentimientos, son tus emociones. Usted sabe cuando en realidad nuestro corazón está quebrantado. Y en las debilidades, ¿verdad? En el quebrantamiento, fíjese, Pablo pidió 3 veces al Señor que le quitara el aguijón. Ahora le pregunto, ¿escuchó Dios la oración de Pablo? Claro que le escuchó, aunque él había pedido 3 veces, pero no hubo respuesta a la oración hecha 3 veces. ¿Es porque Dios es insensible acaso? ¿Cree usted que a Dios no le importaba la vida de Pablo? Vámonos con Moisés. Lo manda para que libere al pueblo. Sin embargo, este hombre tenía un problema, era tartamudo. Y cuando le dice, yo no puedo ir porque tengo esta debilidad, soy tartamudo, no puedo hablar. ¿Y qué es lo que le dice Dios a Moisés? Solo le recuerda, ¿quién hizo tu lengua? Pero lo interesante es que él no lo cambió, lo mandó así como es. Siempre Dios nos va a dar una debilidad para mantenernos lejos del orgullo. Segunda de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder en Cristo. Las debilidades nos ayudan, punto número 3. En la debilidad, el poder de Dios, ¿qué? Se perfecciona. Entonces volvemos al principio del mensaje. Paradójicamente, el Señor necesita más que de nuestra debilidad, ¿sí o no? Más que de nuestras fortalezas. ¿Y por qué razón? Porque nuestra fortaleza muchas veces puede convertirse en un rival de la gracia de Dios. Donde usted se siente fuerte, puede convertirse en un rival de la gracia de Dios. Yo recuerdo en los tiempos, cuando empezaba yo a ministrar y a tocar el piano, yo me recuerdo que yo tuve que lidiar con el orgullo. Me sentía que tocaba mejor que otros pianistas y me sentía yo, para que la gente me vea. ¿Y cuántas veces Dios me bajó el orgullo? De muchas maneras.
Imagínese usted que esté tocando todo orgulloso, que se le caiga el piano en los pies ahí, que casi le quiebra los dedos, en mero culto. Y ahí está, ¿verdad? No que muy profesional. Que se le apague de repente el piano y que no haya uno. ¿Qué pasa? Muchas ocasiones cuando mi orgullo venía, Dios trabajaba conmigo. Muchas veces queriendo ir por otro camino, ¿verdad? Queriendo hacer otras cosas en la música, Dios siempre cerrando puertas. Y Dios me decía, ese talento te lo he dado para que sirvas al pueblo de Dios, no para que le sirvas allá al mundo. Aunque te paguen, aunque traten muchas veces de sobornarte, siempre uno tiene que escoger. Dice la palabra de Dios que no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. El que le sirve a Dios por dinero le va a servir al diablo por unos $20 más. Nuestro corazón siempre tiene que ser puro. Y es bueno que le pidamos siempre a Dios que nos mantenga humilde. Pero aún en la debilidad, hermano y hermana, Dios perfecciona su poder. Amén. Cuando dependemos de Dios, nosotros manifestamos su gloria. Amén. La necesidad que tenemos siempre va a ser una oportunidad para que Dios obre. Amén. Siempre, fíjese, a través de la historia, siempre, usted puede comprobarlo a través de la Biblia también, cómo la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Pero por otro lado, fíjese bien, la seguridad del hombre es la puerta para el enemigo, para Satanás. La necesidad es la oportunidad de Dios para obrar. Pero esa seguridad, ese orgullo, es la oportunidad para el enemigo obrar. Tenemos que aprender a distinguir. Y fíjese la manera como Dios obra a través de las pruebas es manifestando su poder. Cuando creemos que todo está perdido, que toda esperanza no está, es donde su gloria y su majestad, por medio de su amor, en las situaciones más difíciles, Él nos levanta. Y es donde nosotros lo que llamamos milagros, ¿verdad? Fíjese, muchas veces creemos que la fe es algo tan complicado. Ustedes se recuerdan de Naamán. Naamán era un hombre del ejército, tenía una posición, ¿verdad?, que manejaba muchos ejércitos. Sin embargo, este hombre llegó un momento en que se empezó a llenar de lepra y él la escondía a través de su armadura, porque si se daban cuenta que tenía lepra, él iba a perder prácticamente todo. Una persona era prácticamente maldita o se mandaba, ¿verdad?, lejos. No podían ni sus familiares estar cerca. Y este hombre trataba de tapar esa lepra. Sin embargo, cuando él escucha de Dios y mandan al profeta para que Dios pueda obrar en la vida de él, le dicen que se sumerja en un río. Sin embargo, este río que le estaban diciendo no era de la altura de él, porque él decía, no hay mejores aguas más limpias o más cristalinas para yo poder ir a sumergirme, no que me están queriendo sanar aquí, ¿verdad? Fíjese lo interesante. Naamán quería que el profeta tuviera autoridad sobre la lepra, pero no sobre él, sobre su orgullo. Pero llega un momento en que los sirvientes lo convencen, ¿verdad? ¿Y qué es más fácil, verdad? Obedecer. Sin embargo, yo me he dado cuenta que muchas veces nos cuesta, fíjese bien, obedecer a Dios. No es malo, pero nos cuesta obedecer porque siempre hemos estado acostumbrados a tomar decisiones en nuestra vida y a tener el control y arreglárnosla como se pueda, ¿sí o no? Y hemos ido cargando con eso y nos cuesta en realidad obedecer o someter estas cosas a Dios. Pero la fe es tan sencilla, hermano y hermana.
Si usted se recuerda de Moisés cuando él saca al pueblo de Egipto y de repente se encuentran entre el mar y rápido se empezaron a ver que los enemigos venían. Usted como líder, usted como encargado de toda esa gente, ¿qué es lo que Moisés podía hacer? Solamente dos opciones. Una, o mandaba a todo el pueblo a que comenzaran a nadar, o dos, que agarraran sus espadas y que pelearan. Esas eran las únicas dos opciones que Moisés tenía. Sin embargo, cuando Dios le da una tercera opción y le dice, levanta tus manos y pon la vara. Ahora, ¿qué iba a pasar? Nadie sabía porque nunca ha habido antecedentes que el mar se iba a abrir, ¿sí o no? ¿Qué era más fácil de hacer? ¿O qué opción de las tres opciones era más fácil de ejecutar? ¿Cuál? De las tres opciones, ¿cuál era la más fácil de ejecutar? La más fácil era poner la vara, ¿verdad? Esa era la más fácil. Y que el mar se abriera. Pero la más fácil era la más difícil de creer. ¿Sí o no? Porque es más fácil creer que todos naden o que hagan, ¿verdad? ¿Cuál es entonces la más fácil de ejecutar? Lo que Dios dice. Pero es la más difícil siempre de creer. Y cuando Dios quiere hacer un milagro en tu vida, cuando Dios quiere llevarte de un nivel a otro, muchas veces nosotros buscamos darnos golpes de pecho y creemos, bueno, si Dios me dice que me vaya a la montaña y que me pierda 40 días, entonces Dios me va a dar una respuesta. Muchas veces es lo más sencillo, nada más creer y confiar. Tú estás orando por tu familia, por tus hijos y has dejado de invitarlos. Invítalos una vez más. ¿Qué tal si eso tan fácil? Hijo, acompáñame a la iglesia. Pero muchas veces queremos ver un cambio tan grande y nos complicamos tanto cuando a veces lo más sencillo. Y Dios nos conoce y Él sabe en realidad qué es lo que necesitamos. Amén. Con Cristo en nuestra vida, entonces podemos decir que cuando somos débiles, podemos ser fuertes. Segunda de Corintios 12:10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y una vez más pregunto entonces, ¿cuál es nuestra debilidad? ¿Qué tal si Dios te preguntaría en esta tarde, qué es eso que estás batallando? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Qué tal si Dios en esta tarde te puede decir que entregues tu debilidad y que Dios te va a mostrar su poder a través de ella? Amén. Recordemos que nuestra debilidad es tu oportunidad para mostrar el poder de Dios en tu vida y en la de los tuyos. Dios dice, nada es imposible para Él. Amén. Ustedes conocen las perlas. ¿Todos están familiarizados con las perlas? Usted sabe cómo se forma una perla. En el cuerpo de la ostra, cada vez que cae un granito de arena o algo que daña, ¿verdad? Es tan sensible la parte de adentro que prácticamente la hiere, ¿verdad? Prácticamente es como que a usted le metan una espina o un clavo, ¿verdad? Y cuando esta se hiere, en vez de lo que nosotros sería la sangre, ¿verdad? En la ostra hay una sustancia que se llama nácar. Y esa sustancia es lo que hace, es absorber ese grano de arena o eso que ha entrado y lo empieza a cubrir, lo empieza a absorber. Y ese proceso pasa por años, pero cada cosa que daña el cuerpo de la ostra, siempre ese líquido, esa sustancia que se llama nácar, es lo que va formando, ¿verdad? Respondiendo al punto afectado
cubre el grano, dice, de arena, enterrándolo con capas y capas. Fíjese, son capas y capas de nácar para proteger al cuerpo indefenso de la ostra. Y dice que el resultado final es la perla. Es esa preciosa piedra. En otras palabras, la ostra herida al principio se transforma siempre en una preciosa joya. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Así como Pablo ha dicho en este pasaje, si su dolor es insoportable, tanto que usted ha pedido así como Pablo, quítame esto, Señor, esta debilidad, esto que estoy fallando. Estoy cansado de estar fallando día a día. Estoy cansado siempre de bajar la mirada cuando las personas comienzan a hablar mal y mal y mal y mal. Y muchas veces estamos tratando de quitarnos, de no llenarnos de odio o de rencor con algunos familiares, con algunas personas, amigos de trabajo. Queremos mantener la fiesta en paz, pero muchas veces se aprovechan. ¿Y cómo hago en realidad? El nácar viene a ser algo así como la gracia de Dios. Cuando una persona te hiera, una persona hable mal de ti, recuérdese siempre del nácar, de esa sustancia, que es lo que hace que la gracia de Dios usted pueda pasar las ofensas y que el día de mañana en nuestro corazón sea una perla, algo que vale, algo precioso delante de Dios. Cuesta, porque cada vez va a haber una herida, siempre va a haber una herida. Pero ahora entiendes que esa sustancia protege al cuerpo. Y esa sustancia es tan valiosa y es lo que forma. Entonces al final podemos decir, yo no sé el precio de una perla, depende de su tamaño. Pero creo que vale mucho. ¿Sí o no, hermano? Es muy caro. Una perla cuesta mucho. Pero una perla es el resultado ¿de qué? De nuestras debilidades, de nuestros fracasos. Hermano y hermana, no somos perfectos, pero Dios te ha escogido por gracia. Y así con nuestras debilidades, Dios te cubre en esta tarde con su gracia, para que seas un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor abuelo, mejor abuela, un mejor hermano. Es la gracia. No somos nosotros, somos imperfectos, pero esa gracia no viene de ti, ni viene de nadie de nosotros. Viene del cielo, para que podamos ser lo mejor en esta vida para otros. ¿Sabe qué es lo hermoso? Que la gente de afuera puede ver heridas y puede ver granos de tierra, pero el de arriba ve una perla hermosa. Cada uno de ustedes costaron precio de sangre al de ahí arriba, para que usted le conociera y para que el día de mañana, cuando partamos y se acabe lo que tenemos que hacer acá, la gloria y podamos ver y poder decir, wow, era cierto y valió la pena creer en el amor de Dios. Pongámonos de pie en esta tarde. Permite que la gracia de Dios cubra ese dolor. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Y entendemos a través de tu palabra en esta tarde que las debilidades y los problemas, las injusticias, nos hacen en realidad abrir una puerta para que tu poder pueda trabajar a través de nuestras debilidades. Podemos encontrar en nuestras debilidades la fortaleza. Podemos decir, como dice tu palabra, diga el débil, fuerte soy, simple y sencillamente por la gracia de Dios.
Permitamos al nácar de la gracia de Dios cubrir nuestro dolor, porque solo la gracia de Dios puede sacar lo mejor de nosotros, y que podamos decir: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso solo lo puede vivir un hijo de Dios, una hija de Dios. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, porque en nuestra debilidad, Señor, podemos ser fuertes. Señor, te pedimos perdón si muchas veces nuestro orgullo no ha permitido, Señor, que tu gracia fluya sobre nuestra vida. En esta tarde, Señor, alineamos nuestro corazón a tu gracia. No somos los más fuertes, no somos lo mejor. Si en algo te podemos servir, Señor, aquí está nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestro talento. Te entregamos todo, Señor. Todo lo que poseemos es tuyo, Señor. Es la gracia que tú nos has dado de tener un hogar, de poder tener una cama, de poder tener una refri, de poder tener con salud a nuestros familiares. Es tu gracia, Señor.